Bienvenidas y bienvenidos a este su podcast Más o Menos, donde platicamos con las personas detrás de la vida pública. El día de hoy tenemos un gran invitado, Hugo Morales, a quien admiro, respeto y conozco ya desde hace algunos años el paso de toda su carrera como pues, por distintos puestos y de función pública, pero hoy como presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Coahuila. Bienvenido, Hugo, a este tu podcast. No, pues muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto y pues sobre todo también reiterar el aprecio que te tengo y el interés por poder participar. Hugo, aquí en el podcast nos gusta platicar de la persona. Si bien eres una persona con una trayectoria pública intachable y con un recorrido vasto por la parte académica, nos gustaría conocer al Hugo humano, al Hugo persona. ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Eres hijo único? ¿Dónde creciste aquí en La Laguna? ¿Cómo era tu infancia? ¿Cómo eras de estudiante, de chavito? ¿Eras tremendo? ¿Eras aplicado? Cuéntanos de Mira, ti. yo creo que esas respuestas tendrían que contestar las otras personas. Evidentemente, bueno, primero desde un punto de vista así, muy claro, yo nazco en la ciudad de Torreón, un 13 de noviembre del año 76, Chavo, pero chavo, contemporáneo. así es, nazco, pero mis padres deciden ir a Ciudad de México a vivir, así es que si bien soy nacido y vivido en la mayor parte de mi vida aquí, también es cierto que tuve una temporada en la que viví en Ciudad de México. Ciertos factores dieron lugar a que yo regresara a vivir con mis abuelos aquí La a Laguna. la laguna, alrededor de los 8 años. Y entonces vivíamos ahí en la colonia Los Ángeles, a media cuadra de la Placita Kennedy. Ah, Y mira. pues así, esa era mi zona de embate infantil, vamos a De, decir. de control ahí con todos los amigos, ¿no? Así es, así es. Una niñez, pues yo te voy a decir que tranquila, mis abuelos eran personas, muy tranquilas, socialmente muy conocidas, pero en un contexto en el cual mi abuelo pues era una persona muy estudiosa y le gustaba que sus hijas y en este caso yo pues también realizáramos ciertas de esas actividades, no siempre con buenos resultados, pero finalmente era parte de una dinámica familiar, ¿no? Gracias a tu abuelo te empieza a dar este gusto por empaparte del estudio, de la lectura, de todo esto que ha ido formándote a lo largo de tu vida. Mi abuelo tenía una biblioteca muy grande, muy completa y pues, nos daba tareas, ¿no? Nos iba diciendo, ¿sabes qué? Pues esta semana lee esta y esta semana y nos iba recomendando, ¿no? Coachando. La realidad de las cosas es que mi abuelo bueno, fue abogado, pero él siempre tuvo una relación profesional desde el punto de vista empresarial. Es decir, nunca litigó, bueno, litigó muy joven me parece, pero posteriormente se dedicó a la administración de la jabonera La Unión, aquí Ah, de Torreón, de la cual pues él era socio. Y bueno, pues es que prácticamente su vida profesional se fue encaminada por ese lado. al ramo empresarial. Así es. Y yo la verdad de las cosas es que siempre tuve como un interés por todo el ramo administrativo, contable, financiero. Y algo de eso he tratado de estudiar a lo largo de mi vida, aunque también tengo que decir que tuve mayor facilidad en el ramo jurídico. ¿Cómo es para Hugo, adolescente joven, el entrar a este mundo, al mundo jurídico? Si bien ya nos dices que tu abuelo era abogado, se dedicaba al tema empresarial, ¿cómo es que decides empezar en esta vida de la vida jurídica? Fíjate que en la preparatoria había un semestre, que era el último semestre de preparatoria, en el cual te orientaban vocacionalmente a ciertas materias que uno presumiblemente aceptaba como las que podían darle un camino profesional, ¿no? Y entonces mi abuelo me insistió mucho que estudiara algo relacionado con la administración. No administración pública, administración, o sea, algo relacionado con contabilidad, que tuviera que ver otros aspectos de la vida empresarial. Y como que siempre vio el ejercicio de litigio como una cuestión complicada, pues porque tal vez no es uno de los gremios en donde se les reconozca mayor transparencia o mayor probidad, ¿no? Y entonces él me decía que no estudiara derecho, que no estudiaba derecho. Y bueno, pues finalmente estudié un semestre de contabilidad, que te voy a decir no fue malo, pero no llenó mis expectativas.
Así te es que... apasionaba No. No eras de esos de que le sobraban 40, 50 centavos en el estado contable. Probablemente sí, pero más allá de que pudieran sobrar o no los 50 centavos que evidentemente dan un resultado negativo en materia contable, lo cierto es que tomé algunas materias de derecho en ese tramo y pues encontré en ella pues una pasión mayor y un interés superior ahí, ¿no? Y lo que hice es que al siguiente semestre me matriculé precisamente en la Derecho. carrera de Derecho. Y bueno, pues ya después con resultados positivos porque tuve la oportunidad de ir adelantando materias ahí sobre la marcha. Y en vez de terminar en 10 semestres, que es el tiempo regular para hacerlo, terminé en 3 años y medio, en 7 Súper semestres. rápido. Entonces adelanté algo ahí. Y bueno, pues la verdad con gusto, con satisfacción y con interés de saber más, pues fui estudiando posteriormente. Y como estudiante de Derecho, ¿qué es lo que te llamaba la atención de decir, bueno, ya estoy estudiando Derecho, me gusta este ramo, esta área de trabajo? ¿Qué es hacia donde tú ibas proyectándote cuando eras estudiante? Mira, yo creo que cuando uno está buscando, bueno, he tenido la oportunidad de buscar ejercer profesionalmente y de hacerlo bien, y tuve la ocasión también de poderme equivocar en ese proceso de aprendizaje y después encontrar una área que me daba mucha facilidad. Yo les digo que todo lo que se refiere al sistema de derecho, al sistema jurídico, pues no me representa en todo caso más que un desafío, pero no un problema o una fatiga laboral. Yo disfruto como parte de las actividades que me dan gusto hacer, ¿no? Claro, tengo que descansar después de cierto tiempo porque como todo, pues el cuerpo también reclama, pero la verdad de las cosas es que yo encontré de una manera pues azarosa, por decirlo de alguna manera, ese interés por las ciencias jurídicas y a partir de ello pues fui explorando también nuevas áreas, ¿no? Yo recuerdo que en un principio, pues precisamente por ese trabajo previo que yo ya había tenido, pues me gustaba lo que era el derecho financiero, el derecho relacionado con mercantil también, pero que realmente no significaban el ejercicio pleno de finanzas o el ejercicio pleno de la contabilidad. Sé y conozco y todavía pretendo conocer un poquito más de esas áreas, pero definitivamente el tronco mayor de mi formación se fue por esta otra área. ¿Recuerdas cuál fue tu primer ya trabajo formal como abogado? O sea, que ya sea dentro de la carrera o terminando la carrera, que Sí, hayas dicho, este fue mi primera chamba donde ya ahora sí, sí, que vas a los juzgados o a las instituciones públicas y te dicen licenciado, licenciado, y uno se la cree, ¿no? fíjate que estando en la carrera me invitaron para ser auxiliar de Ministerio Público y estuve ahí prácticamente un año. Posteriormente entré a un despacho de abogados y bueno, pues con ese despacho prácticamente llevé toda mi carrera. Oliveros y Asociados, que es de un abogado que a esta fecha ha fallecido y que es oriundo de la capital duranguense. Y bueno, pues yo llevé todo, vamos a decir, mis primeros pasos prácticos en estas áreas, ¿no? Posteriormente me independicé, pero coincidió también con un proceso educacional y académico que me permitió tomar estudios fuera de México y ello dio lugar a que tuviera que interrumpir profesionalmente mis actividades. Antes de hablar de esta etapa que es muy importante en tu vida, que es los estudios en el extranjero y que es como yo te conozco, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Recuerdas alguna frase o consejo que te haya dado tu abuelo ya una vez que te vio seguro de decir, bueno, pues si quiere estudiar derecho y pues ni modo, o sea, porque por Pues lo no, que... mira, es que casi que le robaste la frase porque después le decían mis tías, oye, pues que está muy bien en la carrera de derecho. Y contestaba él, pues eso dice. Entonces él nunca tuvo mucha fe en ese aspecto. Yo creo que debía ser un tema más personal de él, haber vivido, no sé, alguna circunstancia que no le fuera convincente, ¿verdad? Y que al final como buen abuelo lo que quería era protegerte, ¿no? Tal vez Así no es, lo lograba expresar, pero era parte de eso, ¿no? O sea, el que así no es. quisiera que tocaras esa
esas fibras o esos Así es. momentos incómodos que a lo mejor le pasó, ¿no? Y bueno, pero después de ello, pues yo creo asumió también la realidad de que su nieto ya estaba muy enfilado en ese tema. Y, y pues bueno, al fin, continué por ahí, y, te digo, terminamos y pues ya nos pusimos a trabajar incipientemente, también hay que decir, porque creemos que cuando salimos de la universidad pues ya traemos Ya lo sabes todo, ¿no? todo el paquete en la bolsa, ¿no? Cuando pues hay que trabajar también para desarrollar, ¿no? Y yo creo que ninguna carrera, ninguna profesión es más sencilla que otra. Todas tienen sus complicaciones y evidentemente el tiempo es el único que te puede ir soportando y solidificando en esa parte. Hugo, y yo me acuerdo mucho cuando recién estaba, todavía ni siquiera formaba parte de GREM, que es donde ya formalmente nos conocemos, pero yo había escuchado de ti, de que habías estudiado fuera, que habías hecho estudios muy importantes en el extranjero. Cuéntanos esa experiencia de cómo decides irte al extranjero y cómo es el vivir fuera de Torreón, ¿no? O sea, si bien ya habías vivido en la Ciudad de México, pues el vivir en otro lado, en otro país, en otro contexto, ¿cómo fue para ti? Mira, fue un reto, hay que decir primero, porque uno piensa que la generalidad del ser humano, pues en todo caso, da lugar a que todos pensemos de una forma más o menos similar, ¿no? Pero lo cierto es que cuando visitas otro país te encuentras con unas costumbres que no son tan similares como uno pensaba, que incluso en algunos casos pues son hasta contrarias a Sí, a claro. los buenos usos de costumbres de algún país. Pero sobre todo me parece que fue un proceso de fortalecimiento emocional, familiar, porque bueno, pues te alejas de tu familia, te alejas de tus amigos, te alejas de una zona de confort que te permite pues estar bien sin gastar mucho ¿A el dónde es cuerpo, que ¿no? te vas a estudiar, Hugo? Fíjate que primero estudié una maestría en Derecho Corporativo aquí en la Ibero de Torreón, pero después, justo terminando, presenté una solicitud para ir a la Universidad de Salamanca en España a hacer un doctorado, misma que fue aceptada, y entonces me fui para allá, pero sobre la marcha inicié varios procesos académicos de investigación. Entonces estuve en España, luego tuve la oportunidad de estar en Bolonia, también dentro del mismo ciclo de investigación, posteriormente en la Universidad de Gales en Reino Unido, y además en donde hice una maestría en Derecho Penal Comparado, y posteriormente en el Instituto Max Planck para estudios extranjeros y, bueno, y locales de Alemania en Derecho Penal. Y bueno, y todo esto en el marco del contexto del doctorado en Derecho Penal que sustentaba yo con la Universidad de Salamanca. Entonces, pues fueron a estar allá 5 años. Sí, 5 años sí, que sí venía, o sea, sí tenía contacto, pero vamos a decir. contextos bien diferentes. Estamos hablando de que España, Reino Unido, Bolonia, Alemania, o sea, ¿cómo fue para ti ese crecimiento personal? No solo no, la parte profesional, sino qué es lo que más se queda en ti de esta experiencia de vida? Fíjate que de todo lo que yo aprendí, primero es que uno puede vivir con dos maletas, por mucho tiempo, con dos maletas y lo que puedes meter ahí, ¿no? Yo me cambiaba de ciudad y pues tenía que llevarme las dos maletas y sobraban cosas, ¿no? O sea, Sí, claro. entonces tenías que priorizar, a ver, esto sí me interesa llevármelo, esto no, esto ya está medio gastado, esto del libro pues se lo regalo a alguien, ¿no? Entonces, pero te das cuenta que a lo largo de la vida vas acumulando muchas cosas que después no utilizas, ¿no? Y todavía haciendo ejercicios regulares de ese tipo, porque pues yo los hacía cada 8 meses, cada 10 meses, pues iba siendo más constante el conocimiento de que yo no necesitaba muchas cosas, ¿no? Así es que después de eso, pues traté de ser menos acumulativo, por decir una cosa. Y bueno, lo que me ha vuelto a reiterar la vida es que cuando pasa mucho tiempo que ya no uso cierta ropa, que algunos libros ya no los consulto, pues pues se lo regalo a alguien, este, se lo facilito a alguien para una consulta, o algunos alumnos, ¿no? Para algún trabajo, pues por lo mismo, porque vas entendiendo que no hay necesidad de ir acumulando todo eso a lo largo del tiempo, que después pues, se vuelven cajas y cajas de papeles, ¿no? Dos preguntas que me gustaría hacer, Hugo. La primera es,
¿qué experiencia profesional, personal, logras o tienes guardada en ti en todo este pasaje de los 5 años allá en el extranjero que digas, fue muy valiosa esta colaboración, este aprendizaje, esta cátedra, este momento? ¿Y qué de lo que viste allá en Europa te gustaría que pudiera existir aquí en Coahuila y en La Laguna, tanto en el tema de la parte jurídica como en la parte pues de todo lo que se ve del desarrollo de los países? Mira, yo creo que la primera cosa que tendríamos que poner como un valor importante cuando uno estudia en el extranjero viene de la pregunta que todas las personas hacen y es, oye, ¿y por qué te vas a otro país que no es diferente el derecho, no son diferentes las reglas jurídicas, no se hacen las reglas de formas jurídicas? Y la respuesta es sí, cierto, es verdad. Terminas aprendiendo lo que sucede en otro sistema jurídico, pero eso te da una facilidad muy grande, porque tú tienes el conocimiento de por qué se hizo de esa manera y por qué no se hizo de otra manera, ¿no? Y ese conocer por qué no se ha hecho de otra manera, pues nos lleva precisamente a la inversa, a lo que sucede en otros países, ¿no? Se hizo esto, o sea, se abordó este problema de esta forma, en oposición a otra, pues, por motivos diferentes, ¿no? Entonces eso te ayuda para conocer tal vez los problemas con mayor claridad y tratar de encontrarles una solución más puntual y más cercana a la realidad, en este caso mexicana, ¿no? Y por otro lado, pues decirte que estar allá también me dio la posibilidad de conocer personas que habían nacido en otras culturas y que también se encontraron pues con las dificultades que podríamos haber vivido los que somos hispanoparlantes, pero que no vivimos el contexto diario, ¿no? Y sobre todo, yo les digo un par de cosas que te hace hablar muy bien del europeo. La primera es que son personas muy serias, ¿no? Y como una anécdota simpática me decían los españoles, oye, ¿qué significa ahorita? Y entonces les decía, me decían, me dieron opciones, me dijeron, a ver, la Sí. primera es una hora, o sea, una hora es una horita, o dentro de una hora, o sea, Sí, sí. 30 Como un minutos, plazo, ¿no? así, sí. O ahorita es más al rato. Le digo, eso es ahorita, y le digo, y todavía falta otra, nunca. O sea, ahorita puede ser nunca. Entonces decía, porque les decían a los mexicanos, oye, ¿sabes qué? ¿Quieres ir al cine? Y decía, sí, sí, ahorita te confirmo. Y ahorita te digo. Y fíjate que yo creo que ese tipo de palabras que pretenden no ser hirientes para el interlocutor, suenan absurdas en un contexto en el que tú no quieres ir al cine, ¿no? O sea, pues, oye, ¿quieres ir al cine? No. Pues no. Es que al ¿Verdad? final el mexicano es así como no quiere herir susceptibilidades y todo, pero busca ahí el recoveque, la manera de no ser sincero. Y los extranjeros, sobre todo en esa parte del mundo, son sinceros. No quieren ir, pues no. O sea, sí quieren también. Y no forma parte de lastimar los sentimientos de alguien decirlo de forma contundente, ¿no? Entonces, eso fue una de las cosas que me resultaba simpática cuando estaba allá, porque era recurrente la pregunta de la horita, ¿no? Entonces, Sí, ¿no? Y sobre todo ahí en Alemania, en esa parte del mundo, son muy puntuales, muy formales. Quedas a una hora y uno aquí es de que a las 4 y llegan a las 4:30 y apenas vas llegando y allá ellos a las 4 y es a las 4. sí, o incluso tú le dices a alguien al 1 de enero, oye, a ver si nos vemos el 20, y el 20 a las 4, y ya esa es una cita formal, no hay necesidad de reconfirmar, ¿no? Y aquí pues es más recurrente tener que hablar, oye, ¿qué onda? Sí, que si estamos todavía en lo mismo que hay, ¿no? Sí, claro. Y ahora ya, en esta parte después de los estudios, llegando al momento que regresas a México, ¿cómo fue para ti el ya venir a México de planta? ¿Cómo lo encuentras y qué es lo que decides emprender ya estando aquí en Coahuila, en México? Fíjate que yo en España y en Europa seguía las noticias mexicanas, y algo que siempre advertía y que reforzaba cuando venía a México es que las historias prácticamente se ven de forma recurrente, pero con personajes diferentes. O sea, ves historias que tú ya habías visto hace un año, que habías visto hace dos, que habías visto hace tres, pero que en todo caso lo que nos están demostrando es que hay problemas
que son estructurales y que no son casos extraordinarios los que se están presentando, ¿no? Tal vez en esa época los temas de corrupción pues eran muchísimo más evidentes, en el contexto de que se evidenciaban públicamente, pero no se hacía mucho por contenerlo, ¿no? Buscaban la transparencia y otros tipos de esquemas como para querer engrosar la confianza en las autoridades. Hoy los problemas pues son mucho más diferentes, ¿no? Yo veo que en España entre el año 2000 y el 2005 se hablaba de problemas serios como era la migración, como era los feminicidios y la violencia de género, temas que en realidad han venido detonando en nuestro país pues recientemente, ¿no? Los últimos 4 años, 5. Eso no dejando de lado que el problema presencial existía, ¿no? Pero que no era materia de debate, que no era materia de discusión pública, que unas cuantas personas defensoras y luchadoras de derechos humanos hicieron un esfuerzo durante muchos años para que llegáramos a este punto y pudiéramos ya empezar a tomar algunas medidas que fueran pues resolutivas en ese sistema. Falta mucho por hacer, evidentemente, pero yo lo que aprendí es que precisamente en esas sociedades más igualitarias es donde se puede discutir antes tal vez este tipo de temas, y esos temas, pues te digo, fueron o han sido muy trabajados por los europeos, incluso al punto de que en Alemania ya están teniendo medidas regresivas a aquellas temporales que se aplicaron en las cuales había cuotas de género femenina, porque bueno, pues ya no las estiman necesarias o incluso han sido ya materia de una descompensación del ámbito laboral, ¿no? Por poner un ejemplo. Sí, cumplieron su objetivo y Eso es importante que se regrese a lo que debe de ser, ¿no? O sea, porque al final estas cuotas pues son parte de acciones afirmativas y estas acciones afirmativas tienen un tiempo. Claro. Pero bueno, la idea es que también hay que reconocer a todas esas personas que han trabajado para llegar a este punto y que pues si todo sale adecuadamente y si todo se conduce por un buen camino, seguramente podemos dar resultados de mediano plazo. Y antes de tocar el tema de la comisión, que es donde me gustaría profundizar, no quisiera dejar de paso cómo fue tu experiencia por la vicefiscalía de La Laguna. ¿Qué nos puedes platicar de ahí? ¿Qué experiencia y reflexiones te llevas de ello? Mira, yo tuve una vida profesional en el litigio, pues poquito más de 15 años. Posteriormente, nunca había estado en el servicio público, aunque había estado cerca de los ayuntamientos y de los gobiernos estatales, porque entre parte de mi expertise se encontraba precisamente la relación con el Estado y en relación a pues todo lo que significa relaciones ciudadano-municipio, ¿no? Y ello pues dio lugar a que estuviera pues muy cercano ahí de los problemas que cotidianamente se van presentando, hasta que ya en el año 2017 se presentó una convocatoria para participar como titular de la Fiscalía General del Estado, en la que hay que decir que el licenciado Gerardo Márquez Guevara fue quien obtuvo la designación por parte del Congreso, y una vez que él es designado, a pocas semanas, me invita a participar en la Fiscalía, escuchó mi proyecto y me invitó a participar en el proyecto de él. Entonces, para mí pues fue, vamos a decir, pues una propuesta que no podría decir que no, porque evidentemente pues yo tenía un interés en participar en la designación del titular, pero también podía entender que siendo ya designado el titular, pues también podría participar poniendo mi grano de arena en el proyecto que él mismo había planteado y que fue aceptado por el Congreso. Así es que estuvimos ahí poco más de año, 2 meses, año, 3 meses, pues con una serie de logros por un lado y por otro lado también una serie de anécdotas que se van presentando, ¿no? De logros tengo que decirte que los primeros días que estuve yo ahí,
teníamos mucha gente esperando dialogar conmigo. Y atendíamos gente todo el día tratando de darles plazos para el cumplimiento de la obligación por parte de la Fiscalía, ¿no? Y eso dio lugar a que poco a poco fuéramos sacando el rezago que teníamos ahí en ese contexto, porque habría otros rezagos, ¿no? Pero eso fue una parte que me llenó de gusto, porque después de esos 4 o 5 meses eran contados las personas que sentían tan insatisfacción con el Ministerio Público que tenían que buscar al jefe de ellos para resolverlo, ¿no? Y por otro lado también iniciamos una serie de investigaciones administrativas para imponer responsabilidades en caso de que así fueran, para algunos ministerios públicos y algunos funcionarios que presumiblemente habían solicitado alguna cantidad de dinero, algún favor, o que simple y sencillamente se negaban a darle celeridad a las investigaciones. Entonces, bueno, el resultado de eso es que los últimos 3 meses de mi gestión, pues pocas denuncias en ese sentido obtuvimos, y empezamos a trabajar en la reorganización de la delegación, pues en un marco diferente que permitiría poco a poco desarrollar pues mayor diligencia por parte de los ministerios públicos. Cosas que pues te marcan, sí, porque alguna vez decía alguien, oye, pues es que ahí pasa lo peor, ¿no? Y les digo, pues sí, pero pasa lo peor de nuestra sociedad. O sea, la institución como tal no puede decirse que es mala. Ahí pasa un homicidio. Hace su chamba, ¿no? Claro, pues ahí se ve o se ventila un homicidio, ¿verdad? Ahí se ventila una violación, ahí se ventila violencia familiar, producto de que sucede en nuestra sociedad. Entonces, bueno, pues es duro también ver que en nuestra sociedad pasan tantas cosas que vamos, a cualquier ciudadano que no está inmerso en este tema, pues le pasa en blanco porque no está acostumbrado a escuchar este tipo de circunstancias, pero sí te puedo decir que pues más de una te deja marcado, ¿no? Sí, claro. Y esa experiencia me imagino que nutre tanto a la parte personal como a la parte profesional ya en esta etapa como comisionado. ¿Cómo es ese proceso con la designación, el decir, pues voy a participar a ver si soy seleccionado? O sea, ¿cómo fue ese proceso para Hugo el formar parte de ser comisionado? Mira, yo estuve siguiendo por ahí el proceso de cierre de la administración anterior del titular de la comisión. Y de acuerdo, si no estoy equivocado, a las fechas en las que había sido él nombrado y en las fechas en que concluía ese periodo, él debía terminar por allá del 25 o 26 de mayo. Entonces, bueno, pues yo empecé a estar atento primero de la convocatoria, ¿verdad? Una vez que salió la misma, reunimos los documentos con un ensayo que viene de la mano de un programa que es genérico porque apenas eran 5 páginas para poder llenarlas, pero bueno, se hizo un programa y me dio mucho gusto me da mucho gusto decirte que ese programa que finalmente aceptó el Congreso y es por el que me dan la designación, pues vienen incluidas una serie de pautas, de elementos, de programas y de protocolos que incluso ya forman parte hoy de nuestra legislación y de las prácticas de las autoridades. Hace algunos días el Ejecutivo del Estado, hace varias semanas, pero propuso una iniciativa de ley en materia constitucional local que da lugar a un vuelco total al sistema de protección de derechos humanos. Y esta misma fue apenas hace algunos días aprobada por el Congreso y publicada, ¿no? De tal suerte que esperamos que este inicio de año signifique pues la necesidad de adaptar primero a la propia comisión respecto de las nuevas facultades con las que cuenta. Por otro lado, también dotar de información a las autoridades para que las obligaciones que tienen las puedan cumplir. Y tercer paso, que es generar una sinergia adicional con el Poder Judicial, porque recordarás tú que las comisiones de derechos humanos siempre han sido señaladas como que no tienen dientes, como que las recomendaciones son llamadas a misa,
pretendiendo hacer ver que las escucha el que quiere oírlas, ¿no? Y en este contexto, yo había pugnado desde mi programa de trabajo que yo haría lo necesario para que las autoridades, que en este caso tenían competencia para desarrollar esta situación, esta discusión, pudieran hacer que las recomendaciones de la comisión fueran vinculatorias. Entonces, bueno, pues fui escuchado por algunos de ellos y la verdad es que el Ejecutivo del Estado pues, se vio muy interesado en el mismo, buscó a algunos expertos, incluida la Academia Interamericana, y desarrollaron precisamente un proyecto de un nuevo sistema de derechos humanos y de su protección en base a la modificación constitucional y a la incorporación de cartas de derechos para que estos, pues que si bien eran reconocidos ya internacionalmente en algunos convenios, formaran parte estrictamente de nuestra legislación. Hugo, me gustaría hacer una pausa para preguntarte a quienes nos ven y nos escuchan, que no saben qué hace un comisionado, ¿cómo les podrías explicar cuál es la función de los comisionados? Porque, ojo, el podcast ha sido muy interesante porque creo que tenemos en el acervo mexicano el que siempre pedimos que los funcionarios sean personas capacitadas, que tengan los méritos para ocupar esos cargos. Eres una persona con una trayectoria muy grande, con los talentos y con las virtudes que se necesitan para ocupar estos cargos, pero también luego las personas no dimensionan qué es lo que hace un comisionado. ¿Cómo lo podrías explicar? Mira, hay que decir que un comisionado sin una comisión y sin colaboradores, pues prácticamente estaríamos hablando de un ciudadano que no podría realizar muchas facultades. El hecho de que se crea la comisión en primera instancia, se crea en un contexto en el cual es un órgano que es autónomo de los poderes del Estado. Y eso te da una facilidad y una fuerza moral porque no dependes de ninguna otra persona para poder hacer algún señalamiento. Entonces esto es muy importante decir. La comisión como tal se incorpora pues una persona que lidera los trabajos, pero también abona un grupo de personas especialistas que se encuentran trabajando en ella y que pues también cumplen algunos requisitos, algunos trabajos. En términos generales, ¿qué hace la comisión? Bueno, la comisión, podríamos decir tradicionalmente, ha recibido quejas, ha abierto quejas de oficio en algunos casos, cuando no se puede obtener de información de primera mano del interesado, pues también lo hacemos nosotros, pero hemos abierto otras dos pistas de baile, como dijera el grosso, ¿no? O sea, ¿cuál es la siguiente? La siguiente es la atención a las personas que han sido víctimas de los delitos y a violaciones de derechos humanos. Es muy importante reconocer que, si bien es cierto que las fuerzas de procuración de justicia y de seguridad del Estado pues tienen en buena parte que atender esa parte de atención a las víctimas, lo cierto es que nosotros hemos encontrado la necesidad también de darles un acompañamiento institucional que también de parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas puede hacerse sinergia para poder fortalecer los derechos de estas personas, ¿no? Y por otro lado, nosotros creemos que hacer señalamientos correctivos sería injusto si nosotros mismos no tenemos la capacidad de capacitar a las autoridades. Este año que cerramos con 55,000 capacitaciones. Algunas de ellas incluso son diplomados, cursos de capacitación especializado, que ha dado lugar precisamente a que tengamos un número más o menos sostenido de quejas respecto del periodo anterior, considerando incluso que el periodo anterior tuvimos un periodo de pandemia que nos hizo aislarnos, ¿no? Entonces eso me parece positivo porque quiere decir que no ha sido tan necesario que la gente presente quejas en ese contexto, pero no deja de ser un reto porque sigue habiendo un número pues importante, ¿no? Y por otro lado, también decirte que, bueno, pues esas son en 3 pilares lo que hacemos, ¿no? Pero la comisión, a través de su presidente, tiene facultades para promover iniciativas de ley,
Este año que justo va cerrando promovimos 3. Promovimos acciones de inconstitucionalidad. Este año que va cerrando promovimos 7, si no estoy equivocado. Y además obtuvimos el reconocimiento internacional como el mejor equipo litigante por una sentencia en la cual obtuvimos el reconocimiento de inconstitucionalidad local. A la mano de ello también, pues bueno, tenemos que supervisar todas las quejas que se presentan, todos los trabajos e investigaciones que se tienen que hacer y apoyar estos 3 ejes, ¿no? La capacitación a víctimas y a los Creo justiciables. que yo tuve la oportunidad de colaborar en temas de derechos humanos y generalmente luego las comisiones se van a un tema de defensa de litigio estratégico, ¿no? Yo creo que ahora el trabajo que está haciendo la comisión aquí en Coahuila es un tema de defensa integral, ¿no? O sea, no solo es el litigio estratégico, sino es el acompañamiento a las víctimas, a los familiares, el dar una atención, ¿no? Hasta psicológica o con expertos. O sea, creo que eso es muy importante, sobre todo en un contexto como ya lo mencionas, o sea, que no es solo de la Laguna o de Coahuila, sino es un tema de contexto nacional. Y creo que es un trabajo muy importante. Ahora te preguntaría, Hugo, ¿qué viene para la comisión en los próximos, o por lo menos en este año? ¿Cuál es la visión? Y también, ¿cómo es el contexto de derechos humanos ahorita en Coahuila? Veo que la comisión ha trabajado mucho ahí te sigo en redes y veo que visitan los cerezos para ver que se cumplan en las condiciones y se respeten los derechos, pero también con las familiares de personas desaparecidas. ¿Cuál es la ruta de trabajo que se plantean ahora como comisión para el 2022? Mira, hay trabajo que se ha venido haciendo de forma previa que dará a conocer en los primeros días de este mes. Sobre todo informes que se realizaron en el contexto de la pandemia. Por ejemplo, situaciones de género, accesibilidad a Internet, varias cuestiones que son interesantes en un contexto extraordinario como el que vivimos. De la mano de esto existen también otros programas que nosotros realizamos frecuentemente, como bien dice, centros penitenciarios varoniles, femeniles, cárceles municipales. Acabamos de cerrar ya en tema físico de visitas todas las presidencias municipales del estado de Coahuila, sobre todo para establecer si se encuentran con infraestructura adecuada para la accesibilidad de las personas, y de ello también se emitirá un informe en los próximos días. Entonces, ese trabajo que se ha venido haciendo y que va siendo cíclico, porque tú cierras el informe de centros penitenciarios, pero no se acaba ahí el trabajo. En realidad, con eso empezamos, porque entonces las observaciones que vamos haciendo tienen dentro de cierta temporalidad que irse cubriendo, ¿no? Igual sucede con los otros informes y tendremos nosotros que ir dando cumplimiento a esas observaciones. Y finalmente, un tema que para nosotros es toral es el adaptar nuestra propia ley orgánica, así como presentar ya un esquema de trabajo interinstitucional para poder llevar a cabo las obligaciones que ahora nos impone la Constitución coahuilense. ¿Cuál crees, Hugo, que hasta ahora ha sido el momento que más te ha marcado como comisionado, como titular de esta comisión? Bueno, yo creo que hay varios puntos, pero primero que nada, en el aspecto personal, la responsabilidad que significa ser el defensor de una gran cantidad de personas que no encuentran otra vía para hacer válidos sus derechos, ¿no? El defensor del pueblo, ¿no? Así es. Y por otro lado, me parece que hacia el interior de la propia comisión, pues ha significado un esfuerzo su reorganización, porque previendo la posibilidad de la aprobación de esta ley, nosotros tuvimos que empezar a trabajar ya con cuerpos de litigio estratégico, tuvimos que empezar a preparar relatores para que pudieran desarrollar estos informes que te estoy comentando. Entonces, vamos, ahora tenemos que solidificar lo que ya el legislativo nos está imponiendo, y es un trabajo que en lo jurídico no se ve en semanas o en meses, probablemente tomará pues más de 15, 20 meses que nosotros podamos ver cómo esa sinergia jurídica se va dando y beneficia a los ciudadanos de mayor manera. Que hay que decirlo, Hugo, me tocó trabajar, bueno, colaborar un poco con el GIEI, este grupo interdisciplinario de expertos independientes que
se hizo para Ayotzinapa. Y ojo, o sea, una cosa es la cara de quienes están al frente y quienes a lo mejor dan entrevistas, pero hay que reconocerlo, ¿no? O sea, hay un grupo de mujeres y hombres talentosos ahí en las distintas visitadurías y como parte del equipo de la comisión, que están ahí haciendo la chamba, ¿no? Y que es una chamba que a lo mejor no se ve, pero que son horas de trabajo, horas de esfuerzo, horas de ir a documentar, a observar, a hacer estas visitas que comentas y que son valiosas. ¿No? Y que además hay que decirlo, pues muchas de las ocasiones significa sacrificar tiempo con la familia, sacrificar tiempo profesional en el sentido de estudiar, de tener una mejora académica. Y bueno, pues hay que decir que tenemos un equipo muy valioso. Yo la verdad lo reconozco mucho. Yo te decía, pues un busperson sin una comisión y sin un grupo de colaboradores, pues en realidad no tiene ninguna fuerza desde el punto de vista jurídico, ¿no? El hecho de contar con gente capacitada que apoya, en la que se le tiene toda la confianza, pero a quien también se le hace evaluaciones constantes para poder garantizar que el servicio que está recibiendo el usuario sea el adecuado, pues es también de reconocerse, y no solamente de reconocerse, de presumirse. Te decía que habíamos obtenido por ahí El un reconocimiento. reconocimiento internacional, que bueno, pues la verdad nos llena de orgullo, porque no es el trabajo del presidente de la comisión el que da lugar a es un grupo interdisciplinario que trabaja precisamente para llegar a ese punto, y también para reconocer que los expertos que colaboran con nosotros de manera independiente, pues también conforman parte de ese grupo litigioso, que también aporta ideas desde lo nacional hasta lo internacional. Hugo, para ir cerrando este capítulo que ha sido muy interesante y nos hemos ahí extendido, lo decías, estas encomiendas son encomiendas que tienen un plazo de inicio, pero también un plazo de terminar, ¿no? De término, como buen abogado, ¿no? Tiene su término. ¿Cuál te gustaría que fuera el legado o cuál es la visión de Hugo para cuando esta encomienda termine? Mira, yo creo que los procesos transformatorios se tienen que dar, pero no son buenos en todos los casos, ni pueden ser permanentes. Hay que dejar que una vez que se llega a concretar un proceso de transformación, pues fluya el mismo y empiece a dar resultados. Soy soñador a lo mejor, pero me gustaría que antes de 3 años pudiéramos ya estar dando esos resultados con la modificación del sistema coahuilense de derechos humanos, con la creación de estas unidades, tanto relatoras como de litigio, y reforzando las áreas que hemos comentado prioritarias de la comisión, como para dar un resultado mejor. Me gustaría hacerte ya unas preguntas más personales, Hugo, y comenzaría con ¿qué consejo le daría Hugo Morales, que actualmente es ombudsperson, a Huguito, el niño de 8 años que ahí andaba leyendo en la biblioteca de su abuelo? Híjole, pues mira, a mí la verdad nunca nadie me dijo, porque yo soy muy testarudo, entonces, pero la verdad es que yo creo que cuando una persona me ha pedido un consejo, mi respuesta siempre es: haz lo que te deje tranquilo. Haz lo que te guste, pero haz lo que te deje tranquilo. Haz lo que te permita dormir todas las noches, aunque yo tengo insomnio algunas veces, pero hay que hacer lo que a uno le guste. Hay que disfrutar la vida en el contexto de que el trabajo que tú tengas, el desarrollo profesional que tú tengas, se acerque a un óptimo de, pues si no de diversión, porque tiene que haber seriedad en este asunto, un óptimo de satisfacción, ¿no? Eso sería fundamental. Y ahora, ¿qué consejo le darías a tus hijos? Bueno, mira, yo con mis hijos hablo mucho de temas de estos, porque, aunque parezca broma, les digo: bueno, ¿y tú qué vas a estudiar de grande? Y el más chico tiene 12 y me dice: no, pues yo tengo 12. ¿A poco tú ya sabías que ibas a estudiar? Sí, o sea, yo siempre tuve una corrección en el camino, pero en realidad yo siempre quise la abogacía, ¿no? Entonces, yo creo que a mis hijos, como siempre les digo, pues ellos deberán hacer lo que les permita su camino,
sin que necesariamente lo bueno que hayan hecho sus padres o lo malo que hayan hecho sus padres sea un factor determinante en su vida. Pero lo que es fundamental, yo creo que es eso que sí comentábamos al inicio de esta charla, ¿no? Hacer lo que les gusta, ¿no? Hacer lo que les gusta. Aparentemente ahorita ninguno quiere ser abogado de mis hijos, entonces, bueno, Está no, bien. no, al contrario, no creo que los hijos tengan que hacer lo mismo que los padres. Y en cambio creo que si un hijo le gusta lo que hace su padre y lo llena de pasión, pues probablemente esté en el lado correcto tomando esas decisiones. ¿Cómo le gustaría a Hugo, una vez que ya se logren las metas personales y todo, retirarse? Híjole, pues piensa uno en retirarse y no es retirarse, ¿no? Pero yo siempre he visto la final de mi vida profesional en una institución académica, probablemente. Me gustaría, Maestro, me gustaría investigador. tener, probablemente sí, probablemente acercarme los conocimientos que pude haber obtenido a lo largo de esta vida profesional y tratar de llevarlos a lo académico. Y bueno, pues prueba de ello es que nunca he estado alejado de la vida académica, de la enseñanza y la disfruto mucho también. Si hoy fuera tu último día aquí con nosotros en la Tierra, ¿te sentirías tranquilo o cómo te irías? No, pues traigo varios pendientes, ¿no? Traigo varios pendientes. No, bueno, pues claro que sí. Ahora sí que cuando no debes nada, pues te vas bien, ¿no? Pero, mira, hay que vivir el día presente como el último día, pero hay que ser conscientes de que si no es el último día, no podríamos echar la casa por la ventana, ¿no? Entonces hay que hacer las cosas de manera que te dejen satisfecho, y yo diría igual, ¿no? Que te dejen dormir a gusto. ¿Cuál crees que es el porqué de la vida de Hugo Morales? Bueno, eso es muy relativo, ¿no? Porque yo creo que son muchos porqués, ¿no? No podríamos cerrar a un porqué. Pues primero porque tiene uno una vida familiar, tienes una esposa, tienes hijos, tienes amigos, tienes alumnos, tienes compañeros, colegas, tienes un empleo y en fin, una serie de proyectos que en lo personal también deseo emprender. Que hablar de el porqué de una persona, pues eliminaría mucha parte de su esencia, ¿no? Yo más bien diría que los comos de Hugo deben estar alineados para que sean como decir, una visión que me ayude a poder consolidar esa visión que yo tengo de mi futuro y en base a cumplir todos los objetivos posibles, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, Hugo. La verdad es que ha sido un capítulo muy bueno. O sea, creo que tenía ese background de tu vida, pero ahora escucharlo de ti ha sido bastante bueno. Te admiro y te respeto, te lo digo nuevamente como abogado, pero también como persona. Y sé que hay una muy buena persona frente a la Comisión de Derechos Humanos. Y deseo de todo corazón, porque es una causa muy noble y una causa en la que me identifico, que siga habiendo sus buenos resultados. No, pues por el contrario, yo te agradezco mucho que me hayas invitado. La verdad es una buena oportunidad también para socializar temas que son importantes para la comisión. Sabes que son temas que deberían importarnos a todos, pero que generalmente nos circunscriben a los abogados como que fueran los que tuvieran que poner mayor atención a ello, y la oportunidad de socializar en términos generales estas actividades y sobre todo el qué de la comisión, pues es una muy bonita oportunidad y te lo agradezco mucho. Muchas gracias y muchas gracias a ustedes que nos escuchan y nos ven. Nos vemos hasta la próxima.